Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Esta semana tenemos, como siempre, un episodio de lo más variado, de lo más completo, con mucho contenido, de la mano de los periodistas de esta casa y de sus exclusivas semanales. Una vez fracasada la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell, ya saben, pues hemos empezado a conocer ciertos detalles, ciertos informes entregados al Gobierno y también al Banco de España por parte de la conocida como fontanera del PSOE, de Leire Díez, que está absolutamente en todos los asuntos. Nos va a hablar de este tema Teresa Gómez, pero además Pelayo Barro nos va a contar por qué precisamente la fontanera del PSOE vinculó a Zapatero con los negocios en pandemia de un amigo chino. Vamos a hablar también hoy con Laura Fábregas, que esta semana ha publicado en The Objective, ha contado que varios disidentes de Bildu están creando un proyecto político contra la inmigración masiva y también anti-woke. Y vamos a hablar también, porque mientras todo esto ocurre, mientras los casos de corrupción se acumulan y la situación del PSOE y del presidente del Gobierno es cada vez más compleja, el Gobierno habla, ya saben, del cambio de hora. Sigue aumentando su séquito, cada vez más asesores, cada vez más secretarias. Vamos a hablar de esto con Enrique Morales. Arrancamos ya. Teresa Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Rocío. ¿Cómo estás? Vamos a hablar vamos a seguir hablando de corrupción, pero en este caso es llamativo, una vez que ya saben el resultado de esta OPA que nos ha tenido más de un año pendientes, esa OPA del BBVA al Sabadell, finalmente ganó, podemos decir así, el Banco Sabadell, pero claro, ahora empiezan a salir información que hemos contado aquí en exclusiva, habéis contado tanto Ketty Garat como tú, Teresa, de lo que ha habido detrás para que, bueno, no sé si lleguemos al resultado o no de esta OPA, pero sin duda es muy llamativo porque es que todo sigue estando relacionado y hay nombres que siguen apareciendo en absolutamente todo, como es Santos Cerdán, Villarejo, Leire, también con informes sobre BBVA. Pues entendemos que para frustrar, ¿no?, esa OPA o para informar al Gobierno de diferentes datos. Sí, para posicionarse en contra de la OPA. Mira, cuando hace unos años Leire Díez y Pérez Olsé fueron a la sede del Partido Socialista y le entregaron un pendrive a Santos Cerdán, en ese pendrive había muchos audios. Entre ellos estaban los audios relacionados con el BBVA, con la contratación por parte del BBVA de años anteriores del comisario Villarejo, que esto es una causa que ya se ha instruido en la Audiencia Nacional, la pieza separada número 9 del caso del caso Tandem, conocido como caso Villarejo, e incluso el BBVA ya está procesada como persona jurídica. ¿Qué ocurre? Que durante este año y medio la causa del BBVA se ha mantenido paralizada. Se ha mantenido paralizada porque es verdad que el juez instructor en aquel momento era Manuel García Castellón, cerró la instrucción, consideró que ya no había más que investigar y llevó a las personas implicadas a juicio, entre ellos a Paco González, el entonces presidente del BBVA, por ejemplo, al comisario Julio Corrochano, que era el jefe de seguridad, al responsable jurídico, Antonio Béjar, al propio comisario Villarejo, bueno, y a bastantes más implicados. Le llevó a juicio dictó un auto de procedimiento abreviado, terminando la instrucción, porque entiende que que el banco pagó más de 10 millones de euros a Villarejo para llevar a cabo labores de espionajes. Entonces, durante este tiempo ha estado en stand-by ese caso, porque es verdad que una vez que el juez dictó este auto, se recurrió en apelación a la sala y la sala tenía que tramitar ese recurso. Lo normal en esta serie de recursos son en torno a 2-3 meses y en cambio la Audiencia Nacional lleva casi 2 años sin pronunciarse y me consta que muy a pesar de la Fiscalía Anticorrupción, que está bastante cabreada porque no entiende por qué lo tienen paralizado. A mis fuentes judiciales me dicen que hasta el momento no se habían pronunciado porque, al igual que en épocas electorales no hay pronunciamientos judiciales que pudiesen afectar al resultado electoral. Por ejemplo, si hay unas elecciones en Andalucía y tienen que resolver sobre una sentencia del caso de los ERE, pues hay una regla no escrita de no pronunciarse hasta que no transcurra se haya resuelto ese
esa resolución más política para no interferir. Eso es. Pues Sí, lo como mismo. cuando, pues, por ejemplo, pues esta situación de la OPA o cualquier otra que se paraliza, ¿no? La negociación en los mercados bursátiles. Es un poco, sí, bueno, eso es por norma, pero claro, Sí, es una luego no norma. interferir. Eso es una norma no escrita y me decían, igual que ocurre en la política, pues ocurre en las operaciones económicas. Por lo tanto, una vez que la OPA ha fracasado, a mí me dicen fuentes judiciales que ahora lo que va a hacer la Audiencia Nacional es pronunciarse al respecto. Eso por un lado, vale, pues el caso Villarejo está paralizado mientras que se produce la OPA del BVA sobre el Sabadell. Entonces, mientras que eso estaba paralizado, las llamadas cloacas del Partido Socialista, Dolces y Leire, comienzan a ponerse en contacto con el Banco Sabadell y le cuentan que, bueno, que ellos tienen los documentos que afectan al BBVA sobre las contrataciones de Villarejo y que es algo que deberían sopesar antes de llevar a cabo esa fusión, porque igual vemos dentro de unos años seguro que vamos a ver al BBVA sentado en el banquillo de los acusados como persona jurídica y a sus directivos también acusados, eso completamente seguro, ¿no? Pero lo que también vamos a ver a lo mejor es una sentencia desfavorable para el BBVA y sería es de los pocos bancos que ahora mismo se va a sentar como persona jurídica en el banquillo de los acusados. Entonces, bueno, quisieron poner en conocimiento del Sabadell esta información y al mismo tiempo pues Santo Cerdán transmitió esa información al gobierno para que el gobierno se opusiera con respecto a la OPA. Entonces, esto es un ejemplo más de cómo estaban conectados, en este caso Santo Cerdán, con las llamadas cloacas del Estado, porque fue Santo Cerdán quien a través de Pérez Olsé y de Leire Díez le transmiten esa información. Primero, en febrero del año 2025, le proporciona una información al presidente del gobierno de por qué no el gobierno debe apoyar la OPA, y luego en mayo de 2025, es decir, solamente un mes antes de que saliese el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y le imputasen formalmente a Santo Cerdán en el caso Coldo y seguidamente fuese llevado a prisión provisional después de no colaborar con la justicia. Bueno, y de hecho lo han visto ustedes. Bueno, la posición, ¿no?, del gobierno en esta OPA de beligerancia absoluta con la opción de BBVA hasta, bueno, pues la parte final, ¿no?, de la OPA, que ya era la decisión de los propios accionistas, pero los palos en las ruedas han intentado ser continuos desde el gobierno de España. Entonces, también llama la atención, Teresa, que estos últimos días en los que esta información se ha sabido, el papel de la llamada fontanera de Leire haya salido a decir, a seguir defendiendo su tesis, que todo esto era para su periodismo de investigación, su libro de investigación que estaba haciendo. Toca todos los palos esta mujer. Sí, toca los palos de hidrocarburos, toca los palos de la OPA del BVA, toca también los palos de todo, ¿no? O sea, de los fiscales anticorrupción. Pero todavía que se sepa no ha escrito nada. No ha escrito nada. Es Es una cosa bastante curiosa, la verdad, porque ella dice que es periodista de investigación, pero seguidamente le preguntaron, ¿y qué ha publicado usted a lo largo de su trayectoria profesional? Y dice, nada. O sea, mi diario. Es cierto que el periodismo de investigación siempre requiere mucho trabajo, requiere estar encima de los temas, requiere muchas veces no poder publicar todos los días, pero de ahí a no publicar nada en 30 años, pues es un poco curioso, sobre todo si tenemos en cuenta que luego esta persona fue colocada en una empresa pública, en ENUSA, la empresa de uranio, en la que también está ahora mismo presidiendo el que era gerente del Partido Socialista y conocedor de todos los secretos de la financiación del Partido Socialista. No, es que claro, todo, pues lo que decíamos al principio, todos los nombres se van repitiendo continuamente en esta red, como decías, que demuestra, pues bueno, esa relación con las llamadas cloacas del Estado. Hay que decir que, bueno, después de todo esto y que una vez pues ya se sabe el resultado de esta OPA, la Audiencia Nacional va a retomar, ¿no?, esa causa contra el BBVA por el espionaje, eso que comentabas, que probablemente desemboque en la posibilidad de ver a algún directivo sentado en el banquillo. Sí, claro, bueno, algún directivo, al expresidente del BVA, Francisco González, va a tener que sentarse en el banquillo de
los acusados y ya no solamente a personas que trabajaban o que ocupaban altos cargos en el banco, sino también al banco como persona jurídica. Y eso es muy importante porque si el banco termina condenado como persona jurídica, pues tiene un problema bastante importante el BBVA. Teresa, como siempre, muchas gracias, compañera. Muchísimas gracias. Gracias. Pelayo Barro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Venimos de hablar con Teresa, te voy a poner en antecedentes, porque venimos de hablar con Teresa de la llamada fontanera del PSOE, ya saben, de Leire Díez. Y es que Leire es que está en todas, es el perejil de todas las salsas. La verdad que para su periodismo, ponemos entrecomillado, para los que solo nos escuchan, su periodismo de investigación o el libro que quiere hacer, según defiende ella, es que toca todos los palos, desde los hidrocarburos hasta el BBVA, que es lo que hemos estado comentando con Teresa, pero hay una cuestión que has publicado, compañero, esta semana que es también muy relevante y que parte precisamente de su larga conversación, de la larga conversación de casi 4 horas que Leire mantuvo el pasado mes de marzo con el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, imputado por el caso Koldo también, y sale a reducir un nombre pues muy conocido por todos ustedes, el de Zapatero, ¿no? Otro perejil de todas las salsas, ¿no? Otro. Es que son nombres que están todo el rato pululando por todo. Zapatero posiblemente sea aún más perejil que Leire, porque es que si abrimos el abanico, pues vemos que Zapatero ya no solo es dentro de España, sino también fuera de España. O sea, cualquier... es la conexión internacional. Es la conexión, ¿no?, con Venezuela, es la conexión con China, se habla de él en el caso Koldo, habla de él Aldama, se habla de él y como vamos a ver, también en este caso Leire Díez. Y él últimamente habla poco. Él últimamente habla, pero poco, no se deja mucho. Está bastante desaparecido. Yo creo que las aguas bajan revueltas por varios asuntos de su negociado. El tema de Venezuela, por ejemplo. China está en el disparadero también, en Estados Unidos. Aquí en España ya vemos que pues cualquier corrupción, por un lado o por otro, cualquier presunta corrupción le acaba salpicando a él de alguna manera, ¿no? Y este caso, pues en el caso de Leire Díez, parece que se ha ido un poquito de la lengua y ha contado una serie de detalles de un personaje que ya conocemos y del que hemos hablado más veces, incluso aquí en este podcast, pero que siempre va aportando una serie de miguitas para ir conociendo al personaje y sobre todo cuál es su relación con José Luis Rodríguez Zapatero. Hablamos de un personaje de origen chino, que yo, la verdad que el nombre me cuesta... Cuesta un poquito porque sabemos poco chino o nada Pero tienes un nombre españolizado, que además, bueno, todo... Es Fan Yong Du, pero claro, es un nombre que efectivamente no solo nosotros tendríamos problemas para pronunciarlo, y entonces aquí en España ha adoptado un nombre un poquito más común, que es Miguel Duch. Pues, D-U-C-H. Le llamamos Duch, Miguel, ¿no? Miguelito, incluso le llaman en ciertos ambientes empresariales y chinos, ¿no? Se le conoce como Miguelito. Entonces es un empresario chino, amigo íntimo de Zapatero, esto lo revela la propia Leire Díez, y le cuenta a Rubén Villalba cómo este ciudadano chino realizaba negocios durante la pandemia, pues con Koldo, con Ábalos, con Aldama, con Pepe Ruz, el dueño de Levantina, una de las... Mismos nombres todo el rato. Entonces, pues le cuenta, Leire Díez le cuenta, por ejemplo, que Zapatero es el padrino de sus 2 hijos. Tiene 2 hijos que han nacido en España. Ese es un nivel de intimidad que ya saben ustedes, si tienen hijos y si les han bautizado, el ser padrino ya son claro, mayores. Y sobre todo este detalle es importante porque hay mucha gente que piensa que Leire Díez al final hablaba de muchas de las cosas que ya estaban publicadas, ¿no? Era una persona bien informada y entonces hablaba de cosas que ya se sabían, ¿no? Que ella no tenía acceso a tanta información. Este detalle de que Zapatero es el padrino de los 2 hijos de este empresario chino que ahora contaremos que no es solo un empresario chino, que tiene una vertiente muy importante. Claro. Entonces, este detalle de que era el padrino no se conocía hasta ahora, no se conocía y parece que efectivamente es el padrino. El padrino, además, un nombre curioso, ¿no? Ya en este tipo de causas. Pero bueno, la cosa es que Leire también le cuenta que Miguelito, como decimos, Miguel Duch, el ciudadano chino, fue quien provocó que Huawei contratara a Aldama.
Hay que recordar que Huawei necesitaba el favor de Moncloa para poder desatascar una serie de asuntos como su entrada en las redes 5G, y que, como contamos aquí en The Objective, en 48 horas, Huawei, en 48 horas, en un plazo de 48 horas, en febrero de 2021, Huawei firma un contrato con Aldama y, a su vez, con la agencia de comunicación de las hijas de Zapatero. Bueno, pues esta coincidencia, esta forma de escoger, digamos, un poco quiénes podrían desatascar ciertas puertas, pues se produce además en el momento en el que el CNI le pasa al gobierno un informe sobre esta persona, sobre este ciudadano chino, ¿no? Y textualmente, bueno, le viene a decir que Fan Yongdu no debería recibir la nacionalidad española, que estaba solicitándola, porque es un riesgo para la seguridad nacional. Madre mía. Precisamente porque está vinculado a los servicios de inteligencia chinos. Es decir, es un espía chino en España. Claro, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues que un expresidente del gobierno tenga una relación de amistad íntima, como se conoce en estos sectores, como reconoce la propia Ley de 10, y con un ciudadano, un espía chino, es aún más preocupante cuando descubrimos cosas como lo que hemos contado también aquí, que es que el lobby chino, el lobby pro-chino que ha fundado Zapatero, se creó en un piso propiedad de este empresario chino. Un piso en el que había más empresas chinas vinculadas a otros ciudadanos chinos, a los que el CNI también identifica como espías chinos. Es decir, parece que de todos los ciudadanos asiáticos que puedan vivir en España, Zapatero se ha ido a hacer amigo de gente que parece que tiene buenas relaciones con el espionaje de Pekín. Son todo casualidades, Pelayo, no hay que ser tan mal pensado. Es que Zapatero es un hombre con muchos contactos en todos los sitios, pero claro, casualmente, pues bueno, Venezuela, tenemos China, al final, claro, la sombra de Zapatero es alargada y se estudiará y se sabrá qué hay detrás de todas estas relaciones, sobre todo con el tema de Hawái. También Estados Unidos, como decías, está muy vigilante en todas estas relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, y además las alarmas en Estados Unidos ya no saltan solo por Venezuela, que era lo que solía pasar antes, o con otros países de América Latina, donde creo que Zapatero está un poco soltando la mano, ¿no? Está intentando evadirse de esa quema que parece que se va a producir en América Latina, y que parece, por ejemplo, que puede provocar un cambio de gobierno en Venezuela, un cambio de régimen que provoque que pues Zapatero se quede un poco sin un interés concreto en la zona, ¿no? Parece que Zapatero está intentando suplir ese terreno con China, con la que viene cultivando grandes relaciones con el gobierno chino desde hace 10 años, y es el responsable de que, por ejemplo, Pedro Sánchez haya ido a China más veces que a ningún otro país. Y que haya sido un poco como de avanzadilla de Europa, un poco aparte de la corriente europea, de estar más alineado con China, es pues eso, ¿no? Esa influencia de José Luis Rodríguez Zapatero detrás de Pedro Sánchez en prácticamente todas sus relaciones internacionales. Sí, y el propio Zapatero lo reconocía en un acto del Grupo de Puebla, si no recuerdo mal. En ese acto él decía abiertamente que en lo que debería estar la izquierda es en derribar los lazos con Estados Unidos y construirlos con China, abiertamente. Claro, parece que ese es el trabajo en el que está involucrado el expresidente del gobierno. Pues veremos en qué queda todo esto, Pelayo. Como siempre, muchas gracias, compañero. Gracias. Laura Fábregas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro de tenerte aquí. Vamos a hablar porque la verdad que ahora hablamos del mundo independentista y ese último órdago que ha soltado Miriam Nogueras. Y ¿qué crees tú como experta en esta información? Pero quería también que comentásemos un tema que la verdad que nos ha gustado mucho y ha tenido mucha repercusión en el periódico. Ustedes lo habrán leído, y para los que no lo hayan leído, disidentes de Bildu crean un proyecto político anti-woke y contra la inmigración
masiva, la inmigración ilegal masiva. Cuéntanos, ¿cómo es esto? En realidad no salimos del independentismo, lo que pasa que en lugar del catalán nos vamos al del País Vasco, ¿no? Pues sí, estos son movimientos importantes que se están dando no solo en Bildu, también en el PNV, en los dos principales partidos del País Vasco, que les están saliendo facciones o movimientos muy críticos con sus políticas de los últimos años de proinmigración, también esta adopción de postulados que vienen de Estados Unidos, woke, ¿no? Como se conoce, y que quieren terminar con todo esto. Y en el caso de Bildu es una agrupación que se llama Ezker Nazionala, que además tienen su página web, sus manifiesto, su perfil en redes sociales, y están muy preocupados porque consideran que la única manera de que el euskera sobreviva y el pueblo vasco, como lo dicen ellos, también se mantenga en el futuro es controlando la inmigración y teniendo un discurso que no sea de brazos abiertos a los recién llegados. Y todo esto es verdad que entronca en que una parte de la sociedad vasca pues considera que hay problemas de convivencia. Por ejemplo, en Bilbao hay sondeos municipales donde cada año, desde los últimos 5 años, está cayendo la percepción de seguridad de los vascos, de la gente que vive en Bilbao. Entonces sí que detectan que hay un problema, y esto lo ha detectado Bildu, o esta facción, o estos disidentes de Bildu, pero también gente que viene del entorno del PNV, que se está planteando, que lo hemos publicado también en The Objective, crear una alianza catalana a la vasca, porque dicen, oye, aquí está pasando algo, hay conflictividad, hay aumento, por ejemplo, de los delitos sexuales y quieren responder a esto. Claro, es que al final esto, pues el tema de la inmigración parece que va a ser, junto con la vivienda, junto con el trabajo, absentismo laboral, son temas que poco a poco han estado ahí, están ahí, van creciendo, y quizá los partidos grandes, por ejemplo el PSOE y el PP, les ha pillado un poco con el pie cambiado, y son otros partidos los que están, comentabas, ¿no? Alianza Catalana, tú eres de las primeras que has hablado precisamente, la primera. En esta, primera en este país que de esa subida y de, oye, aquí pasa algo y ahora están creciendo como la espuma en intención de voto y demás, porque realmente responden a una respuesta de inquietud. Sí, una inquietud de la gente. De hecho, creo que el CIS ya refleja que el principal problema de la gente, uno de los principales, es consideran los problemas derivados de la inmigración, no la inmigración en sí, que quieras o no, la inmigración es un fenómeno muy masivo y hay de todo, ¿no? Pero sí que algunas tensiones derivadas de no poder dar quizás cabida o alcance a todos, ¿no? Los que llegan tan de golpe. Y claro, y lo que hemos visto es que el único partido que estaba defendiendo esto era Vox. De hecho, Vox también hay sondeos que en el País Vasco, que es totalmente minoritario su apoyo, pero que crece. También crece en el País Vasco. En Cataluña ha crecido muchísimo. Incluso hubo una vez que en 2021 que logró el sorpaso al PP y que sigue estando muy fuerte en los sondeos. ¿Por qué? Porque Vox sí que abanderaba esto. Lo que pasa es que ahora le han salido competidores en clave nacionalista, y en clave, claro, que no son, digamos, españolistas, que son, como dirían los independentistas, que son, pues esto, ¿no? A la izquierda de Bildu y a la derecha de Alianza Catalana. Que al final un poco en el fondo del nacionalismo, ya sea catalán o vasco, en el nacional, más que en el nacionalismo, en el independentismo y en el nacionalismo también siempre hay un poco de, claro, es que de su propia nación y de su propia identidad. Sí, el ¿no? nacionalismo siempre es primero los de casa y después los de fuera, ¿no? Y esto tiene un componente a veces muy étnico y muy excluyente. Lo que pasa que, claro, ellos lo venden de otra manera, ¿no? Y lo venden como amable, y entonces a veces cuela, pero no sigue siendo un poco esto, ¿no? De nosotros queremos proteger el catalán o el euskera, ponemos barreras. Lo que pasa que, claro, los independentistas catalanes o vascos muchas veces lo han hecho con el resto de españoles. Claro. Y ahora se encuentran nuevas formaciones que es contra los que vienen, pues, del norte de África principalmente, ¿no? Que en un primer momento, claro, al final el problema que hay en España es un problema poblacional, y el País Vasco tiene un problema
brutal, lo hemos contado en The Objective en varias ocasiones, es la comunidad autónoma con el peor relevo generacional, es la más envejecida, la que más dificultad de gente joven tiene, porque pues todo el tema de ETA durante tantos años expulsó a muchísima gente joven, muchísimos empresarios. Es una comunidad muy envejecida que no tiene gente joven, que la gente joven que tiene se va, y claro, al final la inmigración era una respuesta, y es una respuesta necesaria a esto. Y ellos tenían, ¿no?, un poco en la inmigración del norte de África como un referente de, bueno, por lo menos van a aprender euskera, van a aprender nuestro idioma, pero es que eso no es real. Bueno, es que fíjate, ¿no?, que en Cataluña el nacionalismo priorizó los inmigrantes que venían de África porque pensaban que así aprenderían el catalán y no querían tanto a los de América Latina, ¿no? Y entonces ahora que se encuentran con otros problemas de individuos que forman parte de culturas más distantes, que no tienen referentes comunes con el resto de catalanes y españoles, y que consta que es un poco más difícil la convivencia. Lo que está claro es que esto es un debate que ha entrado en la agenda política y sí que se tiene que abordar, también se tiene que abordar. Es algo a nivel europeo, o sea, eso es algo que está ocurriendo y que ya no vale llamar racista a todo el mundo, porque es que no todo el mundo es racista, o sea, no podemos, si una preocupación está subiendo cada vez más en España y en otros países, habrá que responder, ¿no?, a esa preocupación. Yo creo que el dilema está en no caer en el populismo que hacen pues muchas de estas formaciones nacionalistas, ¿no?, como Alianza Catalana o estos de Bildu, pero tampoco ahondar en el buenismo, porque es verdad que durante muchos años, sobre todo desde la izquierda, no se ha querido hablar este tema. Este tema era tabú, y cualquier intento de racionalizar un fenómeno se consideraba que eras xenófobo o racista, ¿no?, como has dicho, y esto, aparte de naif, es contraproducente, porque lo que pasa es que la gente se cansa de no poder hablar de ciertos temas, ¿no? Aquí en The Objective, por ejemplo, lo hablamos y hasta, oye, los datos son los que están, y los datos también sirven para conocer la realidad y encontrar soluciones a esta realidad. O sea, es que los datos son los datos. Si crece la preocupación, crece la preocupación. Si crece la delincuencia en algunas zonas y está observado sociológicamente quién está cometiendo mayores delitos de un tipo o de otro, pues es que todo eso hay que estudiarlo. Es que al final los movimientos migratorios han existido toda la vida, seguirán existiendo toda la vida, pero es verdad que cada vez hay una preocupación más latente, y eso hace que muchas veces el voto del enfado vaya a los extremos y vaya a partidos, como dices, más populistas. Sí. Son más... Sí, en el caso de estos, en particular del caso de Bildu, es verdad que a corto alcance no parece que puedan hacer sombra a Bildu, porque Bildu está muy fuerte, sobre todo entre los jóvenes, pero claro, son cosas que están ahí, que es un caldo de cultivo, que llevan años pues con un malestar, no se sienten escuchados por los principales partidos, y no se puede excluir ninguna sorpresa, porque Alianza Catalana ha sido una sorpresa. Desde hace 2 días nadie hablaba de ello, y de golpe son el fenómeno, ¿no? Ya conocemos lo que ha pasado en la historia reciente de la política española, de esas sorpresas. Hemos tenido a Podemos, y mira dónde ha llegado Podemos a gobernar. Hemos tenido a Ciudadanos, que estuvo a las puertas y que ha gobernado en muchas comunidades autónomas. Vox, o sea, ya son fenómenos que igual no lo dicen hace 10 años o 15 y no, pero oye, cuidado que cuando algo sube tanto, acaba teniendo su reflejo en el Parlamento catalán, y lo tendrá. Totalmente. Y ya que te tengo aquí, Laura, quería aprovechar, porque ya como nuestra experta en todo el mundo independentista y obviamente en temas catalanes, esta semana, pues bueno, esa tensión, ¿no?, entre Junts y el gobierno, ese apoyo pero que está siempre en una máxima tensión. La última referencia, el último órdago, podríamos decir, que ha puesto encima de la mesa a Míriam Nogueras en el Congreso, es la déjese de cambios de hora, es la hora del cambio. ¿Qué hay de todo esto? El lunes hay una reunión, dicen que es clave, va a cambiar la estrategia de Junts. A ver, a mí lo que me cuentan, hay mucho malestar en Junts. También es cierto que ha habido contactos con el PP, pero hay un elemento que les tiene cogidos con el PSOE, que es el tema de la amnistía. Entonces necesitan un poco más de tiempo. Luego, también es cierto que una parte muy importante del partido
no ve posibilidad de apoyar una moción de censura si está Vox en la ecuación. Otra cosa sería que se diera otro tipo de mayorías parlamentarias que facilitaran esta opción, porque es verdad que han roto el tabú de pactar con el PP. O sea, con el PP hay iniciativas legislativas que no salen adelante precisamente porque Junts no une sus votos al PP. Lo que pasa que, bueno, todo esto está todavía verde y Vox lo que hace es que, bueno, hace que no haya posibilidad de que el acuerdo con el PP vaya más, ¿no? Que es como un elemento que distorsiona un poco pues la realidad o las voluntades políticas. Además, bueno, aquí se ha hablado mucho a veces desde la capital, no, es que Junts ya está, ya no puede más. Bueno, Junts es verdad que tiene un frente abierto que es Alianza Catalana que le roba votos de gente que está descontenta con los pactos con los socialistas, pero también es verdad que Junts aspira a recuperar un voto que se ha ido al PSC, que es moderado, que es catalanista y que no perdonaría o que les penalizaría un entente que estuviera Vox. Entonces ellos están en una decisión salomónica de intentar satisfacer a todas las partes. Lo que pasa es que esto también tiene que terminar algún día. Yo creo que en esta reunión del lunes tendrán que tomar decisiones, pero dudo que dejen caer al gobierno. Tampoco le van a aprobar presupuestos, no le van a aprobar leyes, pero sí que estarán ya en el tiempo de descuento, de a ver qué pasa con la amnistía y de a ver si el PSOE sigue cumpliendo. Porque es verdad, sí, o sea, cumple, porque ellos dicen es que los incumplimientos del PSOE son sistemáticos, es que no hay oficialidad del catalán en la Unión Europea, no hay traspaso de inmigración, de las competencias, no hay una financiación singular, que ellos lo que quieren es directamente el cupo catalán. Entonces, claro, también dicen es que si el PSOE no hace nada, no mueve ficha, si nosotros no podemos ir a Cataluña y decir esto es lo que hemos conseguido, algún momento tendrán que terminar esta relación, porque si no se sienten... Va a pasar factura, claro. al final. Pues veremos qué ocurre. Laura, como siempre, muchas gracias por tu análisis. Gracias a vosotros. Gracias. Pues vamos a ir finalizando el episodio de hoy para hablar de un tema clave. Vamos a saludar a Enrique Morales. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Vienes haciendo desde hace ya meses pues una relación, ¿no?, de asesores, de esa corte de Pedro Sánchez que no deja de crecer, con todo lo que está cayendo, todo lo que hemos contado en el capítulo de hoy, todos los temas de corrupción, toda la situación que tiene el presidente sobre la mesa, mientras para gestionar, digamos, también todas estas cuestiones, lo que no deja de crecer es precisamente ese número de trabajadores incesante que tiene él para sí mismo. La corte de Sánchez con 34 asesores y gente de protocolo, 231 secretarias. Una absoluta barbaridad, Enrique. Sí, efectivamente. Bueno, hemos mirado al detalle la relación de puestos de trabajo del Ministerio de Presidencia y la verdad es que es sorprendente. Empezábamos hablando de los 34 asesores solo de protocolo que tiene el presidente, cuando estamos viendo una y otra vez los graves errores que se cometen en este asunto, ¿no? Lo vimos el pasado 12 de octubre, pero bueno, es digamos, reincidente en los errores, ¿no? También nos sorprendió las 231 secretarias que hay en Moncloa, al servicio del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. De estas, solo 88 han llegado allí por un concurso de mérito. El resto pues han sido designadas a dedo o como personal eventual, bueno, destacando 5 en concreto que tienen una relación directa con el presidente y que tienen un complemento específico considerable. Es que es una barbaridad, 231 secretarias. Bueno, secretarias y secretarios, entiendo que hay personas de todos los tópicos, pues generalmente mujeres, eso no se sabe. Sí, ponemos secretarios, secretarias, lógicamente, porque puede haber secretarios y tal, pero bueno, hay secretarias no solo del presidente y del ministro, ¿no? Secretarios generales tienen su secretaria, otros asesores tienen secretaria, bueno, hasta sumar eso, 231. En total suman 1.203 efectivos solo de persona que trabaja, digamos,
estamos por y para Pedro Sánchez y el entorno. Sí, efectivamente, son las personas que trabajan en Moncloa y estos 1.231 ahí he quitado los que entraron por un concurso de mérito, que son los funcionarios normales que llegan a su puesto, pues aprobando una serie de exámenes y bueno, de cuestiones. El resto son o designados a dedo, han ido por libre designación y les han colocado ahí. Y la otra mitad son eventuales. Son personas que no vienen de la administración, que pueden, pues son y suelen ser, pues digamos, conocidos o personas de partido o personas muy relacionadas con el cargo que los nombra. Has hablado también de protocolo, de bastante gente de protocolo, y has señalado que es curioso, teniendo cada vez más personas de protocolo, los fallos en reuniones y en eventos clave donde no tiene que haberlo, como el último que vimos en la fiesta nacional, hay muchos fallos por haber tanta gente de protocolo. Efectivamente, ¿no? Para todo esto tiene que haber una planificación, igual que las 63 personas eventuales que hay dedicadas a seguridad, no es que sean los guardias civiles que están en la puerta de Moncloa. Estas personas son las que planifican cada movimiento que hace el presidente, digamos. Pensemos en cuando llegó a Valencia con la Dana, ¿no? Los problemas de seguridad que surgieron, o cuando se desplaza a otro país, ¿no? Pues todo eso hay que planificarlo y es lo que hacen estos eventuales. Claro, y hasta, por ejemplo, en temas de protocolo, hasta pues el pasamanos, el cómo colocar las banderas en un acto institucional, o sea, son cuestiones que hay que estar pendiente y que vemos que muchas veces está habiendo fallos. Claro, efectivamente, sí, hemos visto incluso que ha llegado a algún país y hemos visto que la bandera de España estaba al revés y cosas de estas, ¿no? Que eso, bueno, se tiene que cargar del protocolo el país que le recibe, ¿no? Pero también debe ir acompañado de una persona que diga, oiga, cuidado, presidente, que sale la bandera al revés. Y te voy a preguntar, porque es algo que siempre te preguntamos, porque al final es lo que nos cuesta, lo que nos toca al bolsillo, cuánto dinerito nos cuesta todo esto, porque son sueldos altos. Sí, efectivamente. Hay una cosa que también sorprende, porque los asesores no han parado de aumentar, ¿no? Entonces ya cuestan 80 millones anuales, y que ya es casi la misma cantidad que cuestan los altos cargos. Entonces, siempre había una diferencia muy importante, ¿no? Pero a medida que, claro, van aumentando, los altos cargos más o menos han permanecido igual en los últimos años, pero en el caso de los asesores se ha disparado su número. Claro, es que poco a poco se va equiparando. Hay otra cuestión también clave relativa a trabajadores del sector público. En esto sí que, bueno, pues tenemos que hablar de trabajadores y funcionarios que sí han conseguido en su mayoría no su plaza, pues mediante oposiciones o diversas formas, ¿no?, de acceder a estos puestos, pero es lo relativo al teletrabajo, y es muy curioso porque ya saben ustedes, lo habrán vivido en sus propias carnes, cuando hace 5 años estalló la pandemia, se hablaba mucho de teletrabajo, de el mercado iba a cambiar, el mercado laboral español iba a cambiar, se iba a atender a ese teletrabajo de forma generalizada. No ha sido tal, al menos en las empresas privadas, que poco a poco han ido volviendo a la normalidad, a lo mejor con una mayor flexibilidad, ¿no?, de la que había antes de la pandemia, pero no con un teletrabajo total. Pero es que en el caso del sector público está ocurriendo una cosa distinta, van a otra velocidad. Efectivamente. Bueno, nos hemos centrado en los datos de la Administración General del Estado, que es digamos, de la que depende Sánchez y sus ministros, ¿no? Entonces, ahí el último dato que elabora el Ministerio de Función Pública habla que hasta un 51% de sus empleados han teletrabajado al menos un día por semana, ¿no? Es una cantidad importante, teniendo en cuenta también que bueno, en el sector privado efectivamente hay construcción, hay camareros, lógicamente no pueden hacer teletrabajo, ¿no? Pero también en la administración hay funcionarios que tienen que estar presentes, ¿no? Atendiendo en el SEPE, en la Seguridad Social, en los ministerios, ¿no? Y bueno, parece una cantidad muy importante. Y ahí destaca sobre todo que bueno, tanto en el sector público como en el privado, en el sector privado es un 15%, son las mujeres que más optan por esta situación. Es una situación que permite cierta flexibilidad, facilidad de la conciliación y tal. Y luego, pues sí, algunos señalan algunos problemas, como el aislamiento o la falta de contacto con los compañeros y tal, ¿no? Pero bueno,
en principio hay bastantes ventajas, ¿no?, en el teletrabajo. Sí, lo que sí que es cierto y cada vez se habla más, y yo creo que es un tema a abordar en todos los sectores y que está, por lo menos en los sectores con los que yo trabajo, construcción, distribución, sectores muy necesarios, necesitan mucho una mano de obra presencial, hostelería, pero sí que hay una situación dentro del mercado laboral que está cambiando después de la pandemia, que se tiende a una mayor flexibilidad, que se quiere una mayor flexibilidad. También hay una situación de un mayor absentismo laboral. Ahí hay varios fenómenos que se están dando en el mercado de trabajo que sin duda requieren de un análisis profundo, y a lo mejor, pues bueno, claro, es que hay profesiones, como decías, la construcción, un bar, un hostelero, alguien que está en un supermercado. Es que hay trabajos que no permiten el teletrabajo de ningún tipo, pero a lo mejor sí una mayor flexibilidad. Hay cosas ahí que hay que trabajar, porque sí que es verdad que es dramático el nivel de absentismo laboral que se está viviendo en muchos sectores, y hay que abordarlo de alguna manera. No sé yo con qué medidas, pero está claro que algo está ocurriendo. Efectivamente, la flexibilidad que propicia el teletrabajo, pues por ejemplo evitaría que muchos trabajadores recurriesen a los días por asuntos propios, por cuidado de no sé qué tal. Pues a lo mejor si tienes que cuidar a tu hijo, pues no sé, digamos que es como casi un favorable a la empresa, pero puedes estar haciendo tu trabajo desde casa, y a partir de ahí pues eso también puedes estar pendiente de tu hijo porque no puede ir al colegio ese día. Claro, es que nos hemos desviado, disculpen, un poco del tema, porque al final son temas laborales y bueno, estábamos hablando sobre todo de tema teletrabajo en función pública, pero yo creo que es algo interesante que se debería abordar, que igual en algún podcast abordamos un poco más en profundidad de qué está ocurriendo en el mercado de trabajo, porque sí que es verdad que ahí todos los sectores se están quejando, falta mano de obra, está creciendo el absentismo, por otro lado está el teletrabajo, por otro lado está una mayor flexibilidad, y a lo mejor aunando todo igual se puede encontrar alguna solución. Pero me llama la atención en el artículo que has publicado, Enrique, sobre ese teletrabajo, esa diferencia entre el teletrabajo en el sector público y en el privado, que también los directivos, ¿no? Los directivos del sector público también. Sorprende, es decir, cómo un 2% de los directivos en la función pública puede cumplir con su labor sin estar en contacto directo o presencial con los trabajadores. De hecho, conozco un poco cómo funciona y normalmente a los directivos no se les permite hacer ese teletrabajo, ¿no? Pero ahí están las estadísticas. Creo que eran unos 3.000 que hacen teletrabajo. Y es muy interesante con todo esto que estamos comentando del mercado. Al final es mercado de trabajo, al final somos personas, es la vida, es el trabajo, es conciliar un poco todo. Tema de productividad, una asignatura pendiente en España que no está mejorando, también pues por todo esto que estamos comentando con el aumento de las bajas laborales, y pones ejemplos como Finlandia, Irlanda y otros países que hacen las cosas diferentes. Sí, hay una cosa curiosa. Hay estudios que dicen que el teletrabajo reduce la productividad, pero si miramos a Europa, los países con más teletrabajo son los más productivos, ¿no? Todo el mundo apunta que digamos un teletrabajo bien gestionado, es decir, estando en contacto con los compañeros, digamos, no aislándote, puede generar productividad. Al final esto tiene mucho que ver con la responsabilidad personal de cada uno. O sea, uno entiende que tiene que hacer su trabajo, que tiene que ser responsable y debería, si hay trabajos, por ejemplo, nuestra profesión es un trabajo que al final, pues sí, tienes que estar tiempo en una redacción, en una oficina. Eso viene muy bien para compartir ideas, para hacer investigaciones, para enriquecer, ¿no?, los textos, para hacer un podcast como este, pero también estamos todos pululando de un sitio a otro, hablando con fuentes, en una rueda de prensa. Entonces, son trabajos que sí que permiten una mayor flexibilidad. Si tuvieras que estar sí o sí en la redacción, no podrías hacerte muchas cosas, ¿no? Es decir, al final estás ocupado casi todo el día o todo el día, 12 horas estás con esto, ¿no? Pero bueno, te permite pues eso, ciertos márgenes, ¿no? Tienes que realizar algo, pues lo haces y igual, o sea,
no creo que sea un impedimento el teletrabajo. No, es sin duda, Enrique, un tema interesantísimo, todo lo que es referente al mercado laboral, a los cambios sociológicos de los trabajadores que estamos viviendo. Seguramente ustedes que nos escuchan o que nos ven también pues pensarán cómo trabajan en su empresa y lo que ha cambiado en los últimos 5 años, y yo creo que merece una reflexión y va a ser uno de los temas que marquen la actualidad económica en este país, porque hablamos de productividad, hablamos de competitividad y hablamos de crecimiento, y para eso pues bueno, hay que conciliar un poco todo. Enrique, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Rocío. Y muchas gracias a todos ustedes una semana más. Ya saben, pueden encontrarnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y, como no, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.